Cali, de Jumbo, de Palmira, de Jamundí, de La Cumbre. Ayer estuvimos reuniendo el presbiterio, muchos saludos de ellos. Nos estamos preparando para la Brigada de Salud, que es ya de este viernes 15, ¿cierto? ¿No? Para el 21. Ahorita desde los anuncios, todo lo que vamos a hacer, todo lo que viene de Estados Unidos, para ayuda acá de la iglesia y de hermanos de la iglesia y gente no creyente. El propósito es usar esta Brigada de Salud para hacer un trabajo de evangelismo. Se van a entregar gafas para leer, gafas de sol, vitaminas para las mujeres, examen médico, va a ser aquí en la iglesia. Entonces vamos a necesitar un grupo de personas para hacer trabajo con ellos, o sea, para hacer como la parte de logística. Eso lo vamos a ver ahorita cuando termine el servicio. Bueno, vamos a lo mejor de todo, que es la palabra del Señor, a ser confrontados con la palabra del Señor. Estamos estudiando Marcos capítulo 4. Veíamos en la parte pasada que somos la luz, o sea, que realmente una luz no se puede guardar debajo de una mesa, ni tampoco de una cama. Estudiábamos la importancia de lo que es reaccionar ante la palabra. ¿Cómo realmente estamos reaccionando ante la palabra? Creo que vayamos a Marcos capítulo 4, versículo 24. Marcos 4, 24. Déjame ya con ese texto. Marcos 4, 24. Les digo también, mirad lo que veis, porque con la medida en que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Y el 25, Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Les digo, también mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Allí terminamos. Y empezamos a partir de allí también. Vemos la importancia y la seriedad que tenemos todos y cada uno, no solamente los que predicamos, sino los que también escuchamos. Porque cuando predico me estoy escuchando. Y ustedes están escuchando la palabra del Señor, porque estamos hablando desde la Biblia. La pregunta es cómo estamos reaccionando ante la palabra. Aquí está hablando de que si tenemos más anhelo, más ferviente deseo de escuchar y de obedecer la palabra, más nos dará. Cada día creceremos espiritualmente. Cada día tendremos más recursos divinos para poder enfrentar esa día a día, esa lucha que tenemos a muerte con nosotros mismos, no con nuestro prójimo. El enemigo ha sido astuto en el sentido de que hemos direccionado nuestros ojos frente a las necesidades y frente a lo que estamos viviendo diario. ¿Qué significa eso? Que siempre estamos mirando lo que hacen los demás, lo que hacen conmigo. Y estamos hablando de una guerra espiritual. Esa guerra espiritual es más fuerte con nosotros que con el que está afuera, porque el que está afuera ya fue vencido en la cruz. Ahora tenemos que hacer un trabajo interno, y eso es lo que estamos hablando de la parábola que vamos a estudiar el día de hoy. Es cómo realmente avanza el reino de los cielos en mi vida, cómo avanza el reino de los cielos en mi manera de pensar, de actuar, de hablar, de reaccionar y accionar en todo lo que soy, en mi hogar, en la iglesia, en el trabajo, en todo lo que somos. Entonces dice que es nuestra responsabilidad delante del Señor Jesucristo cómo vamos a escuchar hoy su voz y cómo reaccionaremos delante de esa palabra. Créanme, hermanos, que siempre va a haber dos frutos de la palabra. Uno será bendición y el otro será juicio para los inconversos y para nosotros disciplina. Vamos a la palabra del Señor, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Parábola del crecimiento de la semilla. Créanme que a través de esta palabra vamos a poder entender muchos de los conflictos que tenemos con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con toda la gente que nos rodea, porque a veces queremos ser lo que no debemos hacer. Y eso nos explica esta parábola. ¿Cómo avanza el reino de los cielos en nuestra vida?
y cómo esa semilla crece. ¿Y quién es el que hace crecer la semilla? ¿Y quién es el que le da vida a esa semilla? Dice la palabra del Señor, parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu bendita palabra, Señor. Y hoy que vamos a ser expuestos a tu palabra, Señor, te pido humildemente, Señor, que nos guíes al arrepentimiento y a la fe. Que realmente hoy estemos dispuestos, Señor, a ser quebrantados por tu palabra, a ser confrontados, a pedir perdón por nuestros pecados, de tener una vida recta y digna delante de ti, delante de los hombres. Ayúdanos, Señor, en nuestra poca fe. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, en esta dureza de corazón por culpa del pecado de la incredulidad. Guíanos, Señor, a toda verdad, y que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento y podamos discernir entre el bien y el mal. Podamos discernir en que lo que realmente debo transformar y debo cambiar en mi vida, lo que debo renunciar, Señor, lo que debo crucificar en esta cruz, la cual no he querido tomar, amado Padre. Guíanos, enséñanos, muéstranos, guárdanos, Señor, de pecar contra ti, guárdanos de pecar contra nuestro prójimo. Y te pido humildemente, Señor, que tu palabra revele tu gloria y seamos confrontados para ser restaurados, para ser sanados, para ser libertados de nuestra vana manera de vivir. Pero en el nombre de Jesús, amén y amén. Sigue hablando el Señor por parábolas. Las parábolas fueron dadas para aquellos que podían entender. Pregunto, ¿quiénes son los únicos que pueden entender las parábolas? Nosotros, los hijos de Dios, porque las parábolas fueron una explicación de algo natural aplicado al mundo espiritual. Está hablando de la semilla, el poder de la semilla, está hablando de la tierra, ya vimos lo que era la tierra, que era el corazón del hombre. Vimos que la semilla es la palabra de Dios, vimos que la tierra es el corazón del hombre y que hay 4 tipos de corazones y que uno de ellos fue preparado para que la semilla diera frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa tierra que fue preparada fue la de nosotros, que fuimos escogidos de antemano, de la fundación de los siglos, para creer y convertirnos a Cristo. Esa tierra fue preparada por Dios y todos los días es preparada por el Espíritu Santo. También hablábamos de que la semilla, ese crecimiento no depende de nosotros, depende de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo crece esa semilla? ¿Cómo crece esa semilla? ¿Cómo crece la palabra en nosotros? A veces nosotros tenemos grandes equivocaciones en pretender, como hablábamos alguna vez, como algunos agricultores que siembran una semilla y empiezan a escarbar a ver cuándo es que va a retoñar. La semilla crece cuando tiene que crecer y retoña cuando tiene que retoñar. Por más agua que usted le eche, quizás le echa mucha agua, ¿y qué pasa con la semilla? Se ahoga o se puede podrir. O no le echamos agua y se seca. Pero eso lo hace Dios. El crecimiento lo hace Dios. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero también nuestra responsabilidad es cómo reaccionamos ante esa palabra. Porque muchos podemos ser oidores olvidadizos. Escuchamos la palabra, pero no la ponemos por obra. Que ese es el común denominador de la gran mayoría de nosotros como creyentes. Escuchamos, pero no obedecemos. Y ese es el resultado de nuestra manera de vivir. Esos son los conflictos que tenemos en nuestro hogar. Y que realmente estamos escuchando la palabra del Señor, pero no la estamos obedeciendo. ¿Y qué es el principio básico de obediencia? Amor. ¿Amor a quién? A Dios. Pero estamos amando más nuestros propios deseos, pasiones, emociones, sentimientos, argumentos. Por eso es que es tan difícil y es imposible obedecer la palabra del Señor, porque no estamos amando al Señor como decimos que lo amamos. El que dice que me ama, guarda mis mandamientos. En esta parábola podemos ver de que el reino de Dios se muestra al mundo por medio de la iglesia. Mi esposa hablaba ahorita que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo cómo debe comportarse en la casa de Dios.
que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es un club social, la iglesia somos nosotros y nos pertenecemos los unos a los otros. Pero ese sentido de pertenencia no está latente en nuestras vidas, porque el sentido de pertenencia significa amar a tu prójimo, significa llorar con tu prójimo, significa ayudar a tu prójimo, significa exhortar en amor a tu prójimo. Pero estamos como los clubes sociales, donde llega la gente, grupos de personas, y estamos con la rosca, y hablamos de la otra rosca, y juzgamos de la otra rosca, y estamos mirando cómo vive la otra rosca. Eso no es la iglesia de Cristo. Estamos como la iglesia de Corinto. ¿Saben qué pasa en la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto tenía todos los dones. Fue fundada por el apóstol Pablo. Y dice que en esa iglesia tenía todos los dones espirituales, pero peleaban los unos con los otros. Se arrancaban los unos a los otros. Porque había ira, envidias y divisiones. Porque uno decía que era de Apolos, era un predicador muy elocuente. Otros decían que era de Pablo, que fundó la iglesia. Otros decían, más fuertes todavía, que eran de Cristo, o sea que no se sometían a ningún hombre, sino solamente a Cristo. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa iglesia? Estaban dando frutos que realmente no eran dignos de arrepentimiento. Eran frutos de egoísmo, eran frutos de orgullo, de soberbia, de altivez. Entonces dice esta parábola, podemos ver que el reino de Dios se muestra al mundo por medio de la iglesia. Y como la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. El reino de Dios es manifiesto en el gobierno de Dios en el corazón del hombre. Hermanos, ¿por qué estamos hablando del reino de los cielos? Y obviamente que el sermón está enfocado a entender a través de las parábolas qué es el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. ¿Cómo podemos entender el reino de los cielos a través de la parábola? El reino de los cielos lo han tergiversado muchas doctrinas, que dice que la iglesia establece el reino de los cielos y que toma posesión y pertenencia a la tierra. No, el reino de los cielos está siendo gobernado por gracia en mi corazón y está avanzando en todos y cada uno de nosotros. Y cada día estamos mostrando el reino de los cielos a través de nuestra manera de vivir, porque somos la luz del mundo. Estamos mostrando que nuestra vida no es gobernada por el príncipe de este mundo, sino por el Señor Todopoderoso. Porque la gente de afuera está siendo gobernada por el príncipe de este mundo y vive de acuerdo a ese reino, al reino de las tinieblas. Nosotros no podemos vivir en tinieblas, tenemos que vivir en luz porque somos hijos de luz. Pero vamos a ser examinados a través de la palabra si realmente estoy siendo un hijo de luz. Y lo veíamos en la clase pasada. ¿Qué hijo de Dios soy? ¿Cuál es el Padre que yo reconozco como Señor y como Salvador? El reino de Dios es manifiesto en el gobierno de Dios en el corazón de su pueblo por medio de la palabra, una palabra poderosa que muestra su poder en vidas transformadas a la imagen del Señor Jesucristo. Una de las cosas poderosas que tiene la palabra es que transforma vidas. ¿Y sabe por qué muchas áreas de nuestra vida no están siendo transformadas? Que yo no creo esa palabra. Y el no creer esa palabra significa que no me someto a esa palabra, no obedezco esa palabra, ni confieso esa palabra, ni confío en esa palabra. Es por eso que mi vida a veces es como más mundana que cristiana. Es más dada la mundanalidad. Y escucha que la mundanalidad no es solamente cosas lujuriosas o pecaminosas como el trago, la fornicación, el adulterio. La mundanalidad es todo lo que sea menos de Dios. Eso es mundanalidad. Trivialidades que nos están alejando del Dios vivo, de la sincera fidelidad a Cristo. Primer punto de esta parábola: el crecimiento es invisible, pero el resultado es seguro. Eso tenemos que tener claro. Esa semilla que fue sembrada en tu corazón a veces es invisible, pero el crecimiento es seguro, porque al final del ejercicio, cuando Cristo venga por ti o por mí, yo estaré preparado para ser llevado al reino de los cielos. Porque la buena obra que Dios empezó en ti y en mí, Él no la perfeccionará y la terminará hasta la venida del Señor Jesucristo. No soy yo quien la perfecciona, no eres tú quien la perfecciona, es Dios en nosotros. Es por eso que muchas veces nosotros cometemos errores en juzgar, en criticar la obra de Dios en otro o en otras. Dios está trabajando, invisible, pero está trabajando. Pregunto, ¿será que no puede ver cómo está germinando la semilla dentro de la tierra?
A no ser de que metamos un microscopio, pero tan profundo que usted pueda ver las partículas, los átomos y moléculas de esa semilla en movimiento, ¿cierto? Pero mientras tanto usted sembró la semilla, la tierra está tranquila ahí. Lo que hacemos es limpiar esa semilla. ¿Y cómo limpiamos ese terreno? Con la palabra del Señor. Vamos limpiando esa semilla. Entonces dice que el crecimiento es invisible, pero el resultado es seguro. Esta parábola acerca del reino de Dios, narrada únicamente en Marcos, usted no la encuentra en ningún otro libro del Evangelio, solamente está en Marcos, revela que el crecimiento espiritual es un proceso continuo y gradual que culmina en una cosecha de madurez espiritual. Pregunto, cuando tú llegaste al Evangelio, si examinas realmente tu vida a luz de la palabra y lo que tú eras a lo que eres ahora, te puedes decir, ¿ha habido un cambio en mi vida? ¿Sí o no? Total. ¿Cierto que sí? Pero ese cambio no lo has hecho tú, lo ha hecho Dios, y es como ha sido, gradual, ¿cierto? Gradual, gradual. Pues nosotros como pastores no tenemos ni la potestad, ni el deber de exigir que des frutos, porque eso no lo hacen los hombres. Y no podemos presionar para que la gente dé frutos. El crecimiento lo da Dios. Pablo dijo, Apolo regó, yo sembré. ¿El crecimiento de quién? Dios. Esa es nuestra responsabilidad, es orar por el hermano, orar por la hermana, estar en vigilia, o sea, estar atento, no a qué pecados comete, porque eso estamos expertos. Entonces, a qué pecado cometió para llegar con el martillo y crucificarlo. No, esa no es la actitud de la iglesia. Entonces la palabra, la actitud de la iglesia es orar, es animar, es ayudar. Pero el enemigo cumple el propósito cuando nos ponemos en la posición del fariseo. En la posición del fariseo, ¿quiénes crucificaron a Jesús? Los fariseos. Porque él mostraba amor, misericordia y compasión. Ahora hasta con aquellos que lo estaban condenando, él decía, Padre, perdónalos porque ¿qué? No saben lo que hacen. Realmente es importante que entendamos esta parábola y la apliquemos a nuestra vida, porque el reino va creciendo invisible, pero gradual, paso a paso, poco a poco. En unos será más rápido que en otros se demorará un poquito. Las semillas no crecen iguales todas, ¿cierto que no, hermanita Álvaro? ¿O sí? ¿Cierto que no? Usted viene en un cultivo de maíz y coge por una regla a medir todas las matas y no todas son iguales. Unas crecen más que otras más rápido hasta que quedan pequeñitas, pero al final del ejercicio va a coger chócolos o no coge chócolos. Pues comerá. Unos con mazorcas muy grandes, otros con más pequeñas, pero que da maíz, ¿cierto que sí? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo creo que está dando esta semilla aquí. Entonces por eso tenemos que ser muy espirituales. Y esa madurez espiritual no sea cuánto tú sabes de la Biblia, ni cuántos años llevas en la iglesia, sino cómo actúas, cómo vives a Cristo en las dificultades de tu vida, en las pruebas, en las tentaciones, en las luchas, en los conflictos familiares. Es allí donde se da la madurez espiritual. Y es un resultado. Como decía, el crecimiento es invisible, pero el resultado es seguro. ¿Por qué seguro? Porque tu salvación y mi salvación no está en tus manos ni en mis manos, está en las manos del Señor. Eso es seguro. Que Él te tomó en su mano, dice, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Podemos entender el proceso del crecimiento espiritual comparándolo con el lento pero seguro crecimiento de una planta. Mi esposa tiene una historia. ¿Cuánto tiempo se demora esa semilla para germinar? La mamá que tú sembraste alguna vez en un matero. 8 meses. Una semilla 8 meses en un matero. Yo le decía a mi esposa, mamá, que eso ya no creció, bote eso y siempre otra cosa. Así le decía yo. Pero cuando, gran sorpresa, que a los 8 meses salió la planta y dio una flor hermosa. 8 meses. Hay semillas que se demoran mucho tiempo para germinar. Hay mucho tiempo. Pero la buena obra que Dios empezó en ti, no la perfeccionará de terminar. El apóstol Pablo lo dijo. Él estaba persuadido, estaba convencido que la buena obra que empezó
en la iglesia de Filipos, que es donde está escrito este texto, él estaba convencido de que no era Pablo el que hacía crecer esa semilla, de que no era ningún otro apóstol, de que no era ninguno de los creyentes de esa misma iglesia. Era Dios que estaba haciendo el trabajo, perfeccionando y obrando en todos y cada uno de nosotros. Primera de Corintios 3, 6 y 7, Esteban, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da crecimiento. Amén. El título de ese capítulo 3 es Colaboradores de Dios. ¿Cierto que sí en sus Biblias? Colaboradores de Dios. Tú y yo somos colaboradores de Dios. No somos Dios en la vida de nadie. Somos colaboradores en la obra de Dios. ¿Cómo estamos colaborando en la obra de Dios en la vida de otro hermano, de otra hermana? A veces no podemos ser colaboradores, a veces somos estorbo, a veces somos tropiezo, a veces somos tropiezo en la vida espiritual de otros, porque queremos ser Dios, no colaboradores de Dios. Dice el apóstol Pablo que, versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que rega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, ninguno de nosotros es más que Dios. Ni podemos mejorar los resultados de Dios, ni podemos decir esa obra que está haciendo Dios es incorrecta o es imperfecta. Estamos pecando cuando hacemos eso, porque estamos diciendo que la obra de Dios que está haciendo en un creyente no es como a mí me parece, no es como a ti te parece, es como Dios lo determinó. Y como creyentes tengo que estar pendiente es de mi salvación, porque eso nos preocupamos más por la salvación de otros que por mi propia salvación. Estamos más preocupados cómo crecen los otros, o cómo decrecen, o cómo viven, que cómo yo estoy creciendo, o cómo estoy decreciendo, o cómo estoy viviendo la palabra del Señor. El ser humano es responsable de sembrar el mensaje del reino, pero solo Dios puede garantizar el resultado. ¿Escuchaban eso? Solo Dios garantiza el resultado. No somos nosotros. No importa cuán buen predicador pueda llegar a ser un pastor, o qué tan buen pastor puede ser de acompañar y de guiar a su pueblo. Es parte, soy un colaborador. Y como pastor debo estar pendiente de cómo están no viviendo las personas, sino cómo están aplicando la palabra de Dios las personas. Porque como viven, cada uno es responsable de sus actos, cada uno es responsable de su manera de vivir. No somos nosotros. En esta parábola nos habla de la impotencia del hombre, pero del poder y la perfección de Dios en el hombre. Créame que nosotros no podemos nacer por nosotros mismos. Es imposible. Es imposible que tú mismo te puedas salvar o puedas salvar a otros. Pero una cosa sí es seguro, que Dios nos entregó los medios a través del Evangelio para que esa persona pueda ser salva, solamente por la predicación del Evangelio y la misericordia de Dios que convence a ese hombre, a esa mujer, de justicia, de juicio y de pecado. Nada más. Y mi responsabilidad es vivir ese Evangelio, que es lo que más nos cuesta. Es muy bueno predicarle a otros, es facilísimo predicar, exhortar y animar a otros, saberse todas las promesas habidas y por haber, pero vaya y vívalas. El apóstol Pablo dice que somos cartas leídas, escritas por el Espíritu Santo, pero a veces no leen en nuestra vida ese Evangelio, no la ven. El labrador no hace crecer la semilla. En último análisis, escúchelo, ni hace crecer la semilla ni evalúa los resultados de la cosecha. ¿Quién hace crecer la semilla? Dios. ¿Y quién evalúa los resultados? Dios. Es Dios. Porque es que Dios, mire, es tremendo esto.
al final del ejercicio, muchos que nos pensábamos en el cielo podemos terminar en el infierno. O muchos que estaban en el infierno van a terminar en el cielo. Mire usted la historia de los dos ladrones que crucificaron al lado de Jesús. Si Lucas no escribe eso, porque el único que escribe eso es Lucas, que el ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solamente es Lucas. Si Lucas no lo escribe, le garantizo que pensaríamos de que ese otro, los dos, terminaron en el infierno. Pero ese hombre está hablando a través de Lucas cómo Dios tiene el control de la cosecha. Ese hombre quizás en algún momento, porque la teología que tenía ese ladrón era la teología más correcta y más concreta, era más grande esa teología o conocimiento de Jesús que los mismos discípulos. Porque este hombre está muriendo en la cruz y le dice al otro: ¿ni aún tienes misericordia? Nosotros somos culpables, o sea, somos pecadores. Él es inocente y está muriendo por mí, que soy un pecador. Y mira lo que le dice: Señor. O sea, lo reconoció como Señor, como Rey. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué dijo Jesús? Mira donde dio fruto esa palabra. Muchos teólogos dicen, nuestros de la Biblia dicen que ese hombre quizás caminó con Jesús mucho tiempo y se apartó en algún momento porque escuchó palabras de Dios, escuchó a Jesús predicar, y en ese momento la semilla dio fruto cuando estaba muriendo. Pero murió ¿para qué? Para vivir, porque Jesús le dice: en verdad te digo que a partir de este momento estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo murió ese hombre? Feliz. El fruto fue invisible, pero la cosecha fue sécula. Salvación, vida eterna, para todos aquellos que creen y confiesan de que Jesús es el Señor y es el Salvador. El labrador no hace crecer la cosecha, la semilla. El último análisis ni siquiera lo sabe cómo crece. La semilla tiene el secreto de la vida y el crecimiento en sí misma, es la semilla. La semilla tiene vida. ¿Se acuerda cuando hablamos de la semilla? Que la semilla es un embrión que tiene vida. Y en ese mismo embrión hay alimento para esa vida. O sea, la misma semilla tiene alimento para ese embrión que va creciendo. Pero el grano tiene que morir, ¿cierto? Para que salga la nueva planta. Pero no queremos morir. Ninguno de nosotros quiere, o sea, todos queremos ir al cielo, pero ninguno quiere morir. Todos queremos ir al cielo, pero ninguno quiere morir a esa vida que tenemos, a esa vida pecaminosa, a esa vida cargada de orgullo, de soberbia, de altivez, de autosuficiencia. No queremos despojarnos de nosotros. No queremos humillarnos a nosotros mismos. Dice que no podemos medir los resultados de la palabra sembrada no podemos medir los resultados de la palabra sembrada por lo que nosotros podemos ver o juzgar en la vida de los demás. En Marcos 4:26 lo leímos ahora, dice: decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él que sepa cómo. Es Dios el único que puede dar vida y crecimiento a esa nueva vida que nos ha dado. Esta parábola nos da un gran descanso a todos y cada uno de nosotros, ya que el Señor es quien está encargado de hacer crecer la semilla y Él mismo examinar los frutos de esa semilla. ¿Quién hace crecer la semilla? Dios. ¿Y quién examina los frutos? Dios. Pero nosotros estamos examinando los frutos de los demás y estamos pretendiendo convertir a los demás. Somos nosotros. No, es Dios. Tenemos que ponernos en el lugar de Dios y estamos dañando a nuestra familia y estamos haciendo que otros no quieran conocer el Evangelio por nuestra legalidad, por nuestra manera de pensar de Cristo. ¿Se acuerdan de Jacobo y Juan? Los hijos del trueno. Jesús los mandó a predicar a un pueblo. En el pueblo los quisieron recibir. ¿Y sabe qué dijeron? Maestro, Jesús le pregunta: ¿ustedes cómo les fue? Y vinieron todos bravos. Jesús, no nos quisieron recibir. Y entonces dicen los apóstoles: Señor, ¿quieres que oramos para que descienda el fuego del cielo y los consuma? ¿Quieren los apóstoles? A veces nos pasa eso, queremos de que descienda el fuego del cielo y consuma a un hermano, o consuma a alguien que no quiere escuchar la palabra, o que lo invitas y no va a la iglesia. Y
En algún momento esa semilla dará fruto. Si ha sido escogido o escogida para ser salvos. Pero no somos nosotros. Nosotros no somos los encargados de salvar a los pecadores, pero sí llamarlos al arrepentimiento. Tú no puedes salvar a tus hijos, pero sí los puedes llamar al arrepentimiento con la predicación del Evangelio y convivir ese Evangelio. Con la predicación del Evangelio esta es nuestra responsabilidad, y no solo predicarlo, sino también vivirlo, como testigos de aquel a quien nos llamó, justificó y glorificó. ¿Sabe por qué los cristianos llamaban mártires? ¿Sabes por qué llamaban a los discípulos mártires? Aquellos hombres que salieron a predicar el Evangelio. La palabra mártir significa testimonio, testimonio con la vida. Ellos por donde pasaban mostraban a Cristo y morían de la misma que murió Cristo, de la misma manera que murió Cristo, por amor a la predicación del Evangelio, porque todos murieron por predicar el Evangelio. Todos murieron por la predicación del Evangelio. Todos murieron por la predicación del Evangelio. Estos hombres, estas mujeres, murieron sin importar cómo, y todo por amor a Cristo, y testificaban con una manera de vivir, no con las palabras, no solamente con las palabras. Como creyentes estamos llamados a dar testimonio con obediencia, una obediencia basada en amor, a quien nos rescató de nuestra vana manera de vivir, al que tiene mis mandamientos y los guarda. A ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Escucharon eso? El hombre, la mujer que ama los mandamientos del Señor, Dios se manifiesta a través de sus mandamientos en la vida de ese creyente. O sea, Dios tiene compañerismo. Manifestarse significa tener comunión, compañerismo, tener intimidad con Él. ¿Cómo Dios vas a tener intimidad con Dios si no obedeces sus mandamientos? Y la pregunta es: ¿cómo los estás obedeciendo? ¿Cuál es la motivación de obedecer los mandamientos de Dios? Los fariseos obedecían, pero su corazón, ¿cómo estaba? Lejos de Él. Hay un resultado de obedecer los mandamientos de Dios en amor: compañerismo con Dios, comunión íntima con Dios. Acompáñenme a Isaías 66:2. Adri, ayúdame con el texto. Isaías 66:2. Sí. Yo hice todo esto con mis propias manos, y fue así como todo llegó a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. Amén. Dice que Dios mirará ¿a quién? A los pobres y humildes de espíritu, y a los que tiemblan ante mi palabra. Dice la palabra de Dios, que se llama la palabra de Dios como con mansedumbre y humildad. Pero ninguno quiere la palabra de Dios con mansedumbre y humildad. Siempre queremos ser mejores que Dios, y que eso no es para mí, que es para otros, porque yo soy muy bueno, yo soy muy bueno. Él dice: todos los que miraré a todos aquellos que son humildes de corazón, humildes de espíritu, y tiemblan ante mi palabra. Todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen son aquellos que han aprendido, escuchen esto, y no se les vaya a olvidar lo que les voy a decir. Todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen son aquellos que han aprendido a esperar en dependencia absoluta y confianza en Dios. Dependencia absoluta y confianza en Dios. Si Dios dijo, yo lo creo, y esperaré pacientemente en que Él haga conforme a su voluntad en mi vida y en la vida de mi familia, en mi situación y la situación de mi familia. Pero no aprendimos. El hombre que confía debe depender, pero estamos dependiendo de los resultados de otros. Estamos dependiendo mi manera de vivir a Cristo como otro viva a Cristo, y eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Filipenses capítulo 2, versículo 10-13.
Flor, por favor, Filipenses 2, 10, 13. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2, 10, 13. Filipenses 2, Sí, 2, 2. 10, 13, sí. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Si yo reconozco que el Señor es, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué debo ocuparme con esa salvación con temor y temblor? Porque esa salvación es de Dios, no es de los hombres. Por eso hemos tomado la salvación mía y de otros. Porque digo que mía, la que Dios me entrega a mí por medio de Jesucristo, y la salvación que Dios entrega a otros por medio de Jesucristo, como si yo fuera perito y arquitecto de esa salvación, de esa semilla que está creciendo. Y estamos fallando en esa parte. 1 Corintios 3, 8 al 15. Del 8 al 15. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué? Su recompensa conforme a qué, a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Amados, ¿escucharon esto? Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué? Su recompensa conforme a su labor. Cada uno tendrá recompensa. Cada uno tendrá recompensa. ¿Y la recompensa quién la determina? ¿Dios o los hombres? Pero a veces queremos dar la recompensa a cada uno. Conforme a la gracia de que Dios ha sido dada, yo como perito y arquitecto puse un fundamento y otro que edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire esto, la semilla crece la semilla, vemos la planta. Aquí están los fundamentos, que es la palabra del Señor, dando que el fundamento es Cristo. Yo empiezo a edificar sobre ese fundamento. Si sobre ese fundamento que estoy edificando, edifico oro, plata o piedras preciosas, que son las obras de Dios en el hombre, ¿y qué está hablando? Heno, madera, hojarasca. ¿Qué creen que es eso? Mis obras. Y las obras mías van a ser quemadas al final del ejercicio, y no van a quedar sino las obras que Dios te permitió hacer en tu vida. Obras que glorifiquen el nombre del Señor. Que tu vida glorifique el nombre del Señor, porque hay gente que es muy buena. Hay gente que parece muy buena dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿qué motivación tiene ella o él para esas buenas obras? ¿Mostrar a los demás que es muy bueno o muy bueno? ¿Que es el mejor cristiano de la iglesia? ¿Que es la mejor cristiana en la familia o el mejor cristiano en la familia? No, de eso no se trata de cristianismo.
Se trata de mostrar a Cristo en nuestra manera de vivir, en lo que somos todos los días. Esta nueva vida solo puede ser dada por Dios. El hombre no puede por sí mismo dar vida espiritual y natural. La religión del hombre y la manipulación emocional y las técnicas de los mercaderes de la fe han venido produciendo falsas conversiones, por lo tanto, falsos creyentes. ¿Por qué les leo esto? Porque es el común denominador en muchas congregaciones. Obras de hombres. Hacen llorar a la gente para que se arrepientan, pero no es arrepentimiento genuino, es remordimiento. Usan emociones, usan espectáculo, usan motivaciones, pero no usan la palabra de Dios para que ese hombre no sea confrontado. Gente que pasa al frente y hace la confesión de fe y los bautizan. ¿Y cuántos ve usted todavía viviendo perdidamente? Fue una falsa conversión porque no conoció realmente a Cristo. Pero esa palabra tiene que dar frutos. Esa palabra tiene que dar frutos. Pues que en las iglesias reformadas usted no va a encontrar muchas emociones, usted va a encontrar mucha palabra. Entonces no te recomiendo, si le gustan las emociones, ven a una iglesia reformada. Las emociones tienen que estar alineadas con la palabra del Señor, y las emociones no son pecaminosas, fueron creadas por Dios. La pregunta es: ¿a dónde direccionan esas emociones, esos sentimientos? Deben ser alineados con la palabra del Señor para la gloria de Dios. El crecimiento del reino de Dios en nuestra vida es real y seguro, ya que está en las manos de Dios, que diseñó y ejecutó su plan de salvación en nosotros por medio del Señor Jesucristo. Hay un versículo, dos versículos muy hermosos en Isaías capítulo 53. Vamos allá, Isaías 53. Isaías 53 del 10 al 2 dice: aquí está hablando del siervo sufriente. Para los que están en la Biblia, Isaías 53 está hablando de Jesucristo 723 años antes de ser crucificado. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y escuchen esto: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Escucharon eso? Jesús vio el fruto de su aflicción. ¿Qué significa eso? El fruto eres tú. Y yo no creo que Jesucristo haya muerto en vano, así murió en vano. No. Si Él murió por ti, esa salvación se ejecutará y se determinará y se desarrollará hasta el último día. Jesús no murió en vano por ti, ni por tus hijos, ni por tu familia, ni por todos aquellos que han creído en el nombre de Jesús. La semilla va a crecer, la semilla dará su fruto a su tiempo, la semilla determinará la cosecha. Hermanos, realmente es eso, creamos eso y vivamos de acuerdo a esa revelación dada en la palabra del Señor. El texto que estamos estudiando nos dice que hay una consumación y llegará el día de la cosecha. ¿Cierto que al final leímos eso? La semilla dará, pero al final recogerán el fruto, ¿cierto? Volvamos allá, Marcos capítulo 4, para que vean lo que estoy diciendo. Marcos capítulo 4 dice, el 29, y cuando 4:29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ¿qué? Ha llegado. O sea que el texto que estamos estudiando nos dice de que hay una consumación y llegará el día de la cosecha. El Señor regará por su cosecha. Inevitablemente, cuando llegue la cosecha, sucederán dos cosas. Van a suceder dos cosas cuando llegue el día de la cosecha. Dos cosas que son como las dos caras de la misma moneda. Los frutos buenos se recogen y las hierbas que no dieron fruto, lo que llaman cizaña, ¿qué pasará con esa cizaña? Se lanzará al fuego
Mire por qué Jesús pone ese ejemplo más de esa parábola, que se siembra trigo y cizaña. O sea, un hombre salió a sembrar y sembró buena semilla y salió trigo. Pero dice que el hombre se acostó a dormir y que el enemigo sembró cizaña dentro del campo. No conozco el trigo, no conozco la cizaña. De pronto Flo sí va a conocer porque sembró trigo. Cuando se sembraba el trigo, salía una hierba roja que se propagaba hartísimo y el trigo no alcanzaba a crecer, las espigas eran chiquititas porque esa hierba se lo consumía. Eso se llamaba cizaña. Y mire, hermanos, envidia. Exacto. Entonces mire que los dos son muy similares. La diferencia de uno del otro es que no da frutos. O sea, el trigo da semilla, la cizaña no da semilla. Entonces van a parecer dos cristianos mismos en la misma iglesia. Y va a estar usted con su hermano o su hermana en la iglesia, y quizás al final del ejercicio, cuando llegues al cielo, no lo vas a ver o no la vas a ver. Pero estuvo conmigo sentada, estuvo conmigo sentado, escuchó el mismo mensaje, escuchó el mismo evangelio. La pregunta fue de que uno creyó, confió y obedeció, y el otro escuchó, pero no hizo nada con la palabra. No fue un hacedor, fue solamente un oidor. Y el reino no estará lleno de oidores, sino de hacedores de la palabra. Créanme, hermanos, que así va a ser. Así va a ser cada día. La cosecha y el juicio van inseparables. Escuchando, la cosecha y el juicio están de la mano. Están de la mano los dos. La cosecha y el juicio van inseparablemente de la mano. Cuando pensamos en el día del Señor por venir, pasarán tres cosas. Tres cosas. Mateo 25, 31, 34. Mateo 25, 31, 34. Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y dará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Escucharon eso? Va a pasar ese día. Y entonces, ¿a qué nos invita esta parábola? ¿A qué te invita esta parábola? Porque una parábola o una enseñanza, ¿y ahora qué? ¿O qué hago con ella? Ese es el final de un buen sermón o un buen mensaje. ¿Qué hago yo con lo que estoy escuchando? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dice, nos invita a la paciencia. Somos criaturas de momento, estamos de paso, pero nosotros en este caminar como creyentes debemos tener paciencia los unos con los otros. Queremos que tengan paciencia conmigo, pero no tengo paciencia para el otro o para la otra. Y esa palabra paciencia es un fruto del Espíritu. Palabra upomone. Como yo espero confiadamente, o cuál es mi actitud de esperar en que Dios haga algo para con él o para con ella. Y en esa paciencia, cuando no la tomamos de la perspectiva correcta, hay impaciencia. Y el que es impaciente, ¿qué pasa con el impaciente o la impacienta? Se desespera. Dice cosas y hace cosas que no decirlo hacer. Se desespera y no hacemos nada bueno. Y le cuento una cosa: aquel que está en esa actitud es pecado, porque no está confiando y esperando al Señor de la cosecha. Nos invita a la paciencia. Somos criaturas del momento e inevitablemente pensamos en términos de momento. Nosotros, como somos criaturas de momento, pensamos en qué, en el momento, pero nosotros somos eternos.
Por eso Jesús le decía, venga, no pongan los ojos en el mundo, sino en el reino de los cielos, porque somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso. Los tesoros tienen que hacernos aquí en la tierra, sino en el cielo. Pero como somos pensando como criaturas de momento, queremos todas las cosas allá. Te cuento una cosa, que si nosotros fuéramos completamente perfectos como Cristo, ninguno estaría aquí sentado. Ninguno. Pero como no ha llegado el momento de partir, esa buena obra que Él empezó, la perfeccionará. ¿Y sabe cómo la perfecciona? Los unos con los otros. Para poder yo tener paciencia con un hermano o una hermana, ¿qué tiene que pasar? Que ese hermano o esa hermana esté en el proceso. Pero si yo ya pasé esa prueba, si mi madurez espiritual llega a otro nivel, yo ya puedo mirar a esa persona desde otra perspectiva y ayudarle en oración. Me siento paciente con él o con ella, mientras que Dios hace la obra. Entonces, mira, una invitación es a la paciencia. Hebreos 12, del 1 al 3. Me lo sé de memoria, yo creo que muchos lo saben. Por tanto, teniendo derramado esto tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve o que nos asedia. Y mira lo que dice aquí, y corramos con qué? Con paciencia. Con paciencia la carrera de fe. Pero antes está hablando de dos cosas. Despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que no te permite a ti correr con paciencia ni ver cómo otros corren con paciencia? Nosotros queremos de que la gente corra igual como está corriendo uno, que tenga la misma madurez espiritual que yo tengo o que otros tienen. No, es imposible. Es imposible. Hebreos dice 12, del 1 al 3. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire cómo puedo correr con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo dejo de mirar a Jesús, a mi Señor, voy a ser impaciente, porque estoy mirando las obras de otro, o las obras que yo quiero que tenga otro, o los frutos que tenga otro. Yo tengo que mirar a Jesús en todos y cada uno de los creyentes que se congregan conmigo, y en todo hombre o toda mujer que invoca el nombre del Señor, pero no miramos a Jesús. Siempre estamos mirando lo malo que hace ella o que hace él, y entonces nos levantamos a darle piedra y nos cargamos con el hermano, con la hermana, y empezamos a tener resentimiento en nuestro corazón, y empieza a haber sentimientos malucos en contra de él o en contra de ella. ¿Tengo razón o no tengo razón, hermanos, a través de la palabra? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, miren también esto, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo? Lo leímos ahorita en el 53. Vio el fruto de su aflicción. Por eso hubo gozo en él, porque él te vio a ti y me vio a mí sentados aquí invocando su nombre. Por eso tuvo gozo, tuvo alegría y murió con mucho dolor físicamente, pero con un gran gozo en su espíritu de saber que ha terminado la obra. Por eso dijo, tetelestai, todo ha sido consumado, consumado es. Lo hice todo por amor a mi Padre, el cumplimiento de la misión que me encargó. Pues que la salvación de Dios es eficaz y es total y absoluta en tu vida. Y luego dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y mira lo que dice, el 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún ha resistido hasta la muerte, o combatido hasta la muerte. Ninguno de aquí ha llegado a ese punto. Entonces no podemos ser más que Jesús. No podemos ser más que el Señor, ni mejores que Él, ni mejorar los resultados,
Dime, Adri. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dios tiene toda la eternidad para realizar su obra. El día que tengas que partir o que yo tenga que partir es porque Dios terminó su obra en mí. Ni antes ni después. Y estamos en crecimiento todos los días. Pero ¿sabe por qué no vemos el crecimiento de Dios en nosotros? Porque estamos más preocupados en el crecimiento de Dios. ¿No les pasa a ustedes que cuando ustedes ven un familiar mucho tiempo sin verlo y vieron a esa niña chiquita cuando la cargaban y llega a los 4 o 5 años y ya la que cargaba ya corre por ahí y dice, pero güey, ¿a qué hora fue que creció esta persona? Porque como no la estuvo viendo todo el tiempo, miren que esto es sabio. Yo no puedo estar mirando cómo crece el otro, sino cómo puedo yo esperar pacientemente que crezca. Pero queremos que la gente crezca ya y que sean maduros espiritualmente ya y que actúen como Cristo. Hay momentos que no pueda pasar eso. Y entonces yo me voy a desesperar. Eso es lo que quiere el enemigo, que usted se desespere y que empiece a señalar y que empiece a juzgar y que se llene y se cargue una cantidad de cosas que no son correctas. ¿Qué dice Filipenses? ¿Qué es lo que dice que tenemos que pensar? En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo buen nombre, en todo lo correcto, en todo lo amable, en todo eso pensar. Cuando yo no estoy pensando acerca de eso, un hermano, ¿qué pasa? Estoy pecando. Yo estoy dañando mi corazón para con él o para con ella. Dime, Isabel. Entonces, Dios tiene toda la eternidad para realizar su obra. 1000 años para ti son como el día de ayer que ha pasado y como una de las vigilias de la noche. ¿Dónde dice eso? Salmo 90:14. Leo de nuevo. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya ha pasado y como una de las vigilias de la noche. O sea, 1000 años para Dios es como un día y un día como 1000 años. Él tiene toda la eternidad para hacer la obra en ti y en mí. Él la tiene. Él es Dios. Es tu creador, es mi creador. Yo no puedo mejorar la obra de Dios, pero sí puedo ver la obra gloriosa de Dios en un hermano y una hermana cuando soy manso y humilde de corazón y veo que Dios está haciendo algo bueno en él o en ella. ¿Cómo? No lo sabemos. Lo que habla la semilla, no sabe cómo está creciendo. En vez de la prisa humana, malhumorada, impaciente, nerviosa, o no, repito de nuevo, esa impaciencia nosotros es malhumorada, impaciente y nerviosa, y nos deprimimos, no sabemos qué hacer, nos desesperamos, corremos de aquí para allá, para acá. Entonces debemos cultivar en nuestra alma la paciencia que aprende a esperar en Dios. Es una de las enseñanzas de esta palabra. Paciencia. Esperé pacientemente en el Señor y Él me oyó. Él me oyó. Segundo, se nos convoca a la esperanza. Se nos convoca a esperar pacientemente en el Señor. La palabra esperanza es esperar, ¿cierto? Pero esperar seguros en que Dios va a hacer. Pero hay gente que espera. Pregunto, ¿el que espera las promesas del hombre, será que alguna vez recibirá algo? Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Pero el que espera en el Señor, recibirá lo que Dios le ha prometido. No lo que yo creo que Dios quiere que me dé, sino lo que Él dijo que me iba a dar. Estamos viviendo hoy en un día, en una atmósfera de desesperación. Se desespera la iglesia, se desespera el mundo. Se ve el futuro tan incierto y estremecido de temor. ¿O no es eso? Tú miras el mundo ahora y dices, pero ¿hasta dónde va esto? Todos los días se multiplica la maldad, todos los días es más difícil vivir en una sociedad y en gobiernos que legislan en contra de Dios.
Nuestros hijos en los colegios ya uno no sabe ni qué le están enseñando. Y lo que les voy a leer es parte del fin. En Mateo 24 está hablando Jesús acerca de los finales de los tiempos y dice, Mateo 24:12, mira lo que dice 24:12. Hermanita Gloria, por favor, Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Escuchó eso? Por haberse multiplicado la maldad de la mucho, el amor de muchos, o sea, el amor de muchos siente que se libera. Muchos invocamos el nombre del Señor. Pero mire, lo que les voy a leer ahora estaba sucediendo en el primer siglo. Los creyentes de ese primer siglo eran perseguidos tenazmente. Una de las más grandes persecuciones que hubo para el cristianismo fue encabezada por Nerón. En el año 60 y algo, 65, 66, fueron las persecuciones más atroces que tuvo el cristianismo, de 10 que tuvo en la iglesia primitiva. La gente le está escribiendo al apóstol Pedro, porque está muriendo tremendamente hasta el punto de que Nerón incendió Roma para hacerla de nuevo y le echó la culpa a los cristianos. Y se agarran a perseguir cristianos. Y dicen los historiadores que aproximadamente 10.000 cristianos, mujeres, niños, ancianos, fueron empalados vivos. Para los que no sepan qué es empalar, es tomar un palo de 3 pulgadas aproximadamente, introducirlo por el recto y sacarlo por la boca. Y los empalaban vivos y los clavaban en los caminos y los prendían vivos. Los que están preguntando esto son siendo perseguidos y los matados en los coliseos romanos, comidos por los leones, matados por los gladiadores. Le escribe una carta al apóstol Pedro. Y le están diciendo, Pedro, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena seguir a Cristo como estamos muriendo y lo que está pasando? ¿Cómo puede el apóstol Pedro dar esperanza a creyentes que están viendo morir a sus hijos y a sus seres queridos? Para ellos en el momento parecía el fin del mundo, ¿cierto? No había esperanza, no había norte, todo estaba en oscuridad, como vemos ahora. Y miren lo que les contesta el apóstol Pedro. Esa es como la síntesis de la primera carta de Pedro. Eso es lo que está respondiendo el apóstol Pedro a creyentes que están pasando gran tribulación y que están preguntando si hay esperanza. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y vamos a leer hasta el 7. Dice el apóstol Pedro: Primera de Pedro 1, 3 al 7 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. O sea, está diciendo, creyentes, su esperanza es viva, porque su esperanza es Cristo, que resucitó entre los muertos. Sí, están muriendo hoy, pero van a resucitar. Están muriendo como mártires, pero va a valer la pena, porque es más grande lo que te espera en la eternidad que lo que tienes hoy aquí. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, la salvación que Dios les dio no la van a perder. Está en las manos de Dios, que han sido guardados por el poder de la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa de que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Mire qué ánimo que le está dando. Y este ánimo no solamente es para la iglesia primitiva, sino también para ti. La esperanza que Dios te dio, no avergüenza. Pero a veces nos avergonzamos de la esperanza en Cristo. Estamos poniendo la confianza más en las cosas del mundo.
en un sistema que va a colapsar y está colapsando y va a ser consumido por el fuego. Pero esta, hermanos, invita a esperar en el Señor, a ser pacientes en la obra que está haciendo en ti y en nuestros hermanos en la fe. Tercero, se nos convoca a estar preparados para la venida del Señor. Se nos convoca a estar preparados para el día de la consumación. Será demasiado tarde para prepararnos cuando sea esa noche o ese día, ¿cierto? Ya no hay nada que hacer. El día que aparezca el Señor, pastor de los pastores, ese día será. Es el cuento, el día de la quema es que se verá. Pero yo tengo que estar preparado para ese día. ¿Cómo me estoy preparando? Parte de esa preparación es congregarnos, es escuchar la palabra, ponerla por obra, tener nuestro devocional, orar, o sea, lo que llama ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad, porque el Señor viene y vendrá. Y no se les olvide que no vendrá como cordero, dice que vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, y todo ojo lo verá, y toda boca confesará, y toda rodilla se doblará delante de Él. Muchos hoy aquí nos hemos arrodillado ante su cruz pidiéndole perdón, y Él perdonará sus pecados y los perdonó. Pero muchos ese día se van a arrodillar, pero no para recibir perdón, sino para reconocerlo como Rey, y recibirán el justo juicio de sus obras. Será demasiado tarde para prepararnos cuando sea ese día. Tenemos que estar preparados literalmente para encontrarnos con nuestro Dios. Efesios 5:15. Efesios 5:15. Y leemos hasta el 17. Efesios 5:15 al 17. Debe meter un texto. 5:15 al 17. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quién de aquí no sabe cuál es la voluntad del Señor? Levante la mano el que no sabe cuál es la voluntad del Señor. Todos saben cuál es la voluntad del Señor. Entonces no hay excusa. Somos entendidos en la voluntad, pero no la queremos hacer. Queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos vivir como nos da la gana. Y ese es el problema que tenemos nosotros con Dios, que hemos querido vivir como nosotros queremos, y eso le pasó a mí y a Eva, y seguimos viviendo como nosotros queremos, no como Dios ha mandado. Obedecemos a Dios de manera selectiva, lo que me conviene y lo que no me conviene. Lo que me es fácil para mí obedecer, lo obedezco, lo que me va a costar no lo obedezco. El Señor dice, Cristo le dice a los discípulos, ¿ustedes qué hacen de más? Si aman a los que los aman, si perdonan a los que los perdonan. No tiene sentido, es muy fácil, ¿cierto? Pero cuando tienes que amar a aquel que no te ama, cuando tienes que perdonar a aquel que no te perdona, es allí donde se ve tu madurez espiritual. Es allí donde tú vas a ver que realmente eres una hija o un hijo de Dios. Antes no, porque es muy fácil amar a quien te ama. Es muy fácil aceptar a quien te acepta. Pero yo tengo que estar preparado para ese día, porque no sabe ni el día ni la hora. No se sabe el día ni la hora, el día que tú tengas que partir o tengas que partir. Somos como la niebla, hoy estamos, mañana no estamos. Somos como la hierba que florece y después se marchita, y donde la echan al fuego. ¿Cuántos han partido estos días? Muchos. Gente que no se imaginó cómo que se murió fulanito, pero cuando se está hablando con él, lo vi ayer. El día y la hora no sabes cuándo vas a partir, no lo sabes. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué Pablo amaba la venida del Señor Jesucristo? Porque estaba tan consciente y tan seguro de su regreso y lo que iba a recibir. Él estaba seguro de lo que iba a recibir, ¿cierto que sí? Solamente me queda recibir que la corona de qué? De justicia. ¿Por qué? Porque él dice, porque he peleado la buena batalla, he acabado y he guardado la fe. Había peleado la buena batalla, había guardado la fe, porque la batalla es lo alma de la fe en el Señor Jesucristo. Confiar, esperar, alegres y gozosos en medio de la tribulación. El apóstol de Santiago dice, gócense, alegres, regocíjense cuando se encuentran diversas pruebas. Pero no nos regocijamos cuando estamos en la prueba, sino que nos despelucamos y despelucamos a otros. ¿Sí o no? Es verdad, pero es la verdad. Parece chistoso, pero es la verdad. Entonces somos pacientes. Si viene nosotros esa madurez espiritual, dice, pero ¿qué tiene él? ¿Qué tiene ella? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no me crucifica cuando lo estoy crucificando? ¿Por qué no me juzga cuando lo estoy juzgando? ¿Sabe por qué no nace un hombre de Dios, una mujer de Dios? Porque está actuando espiritualmente y está mirando con misericordia y con compasión lo que está haciendo mal el otro o la otra. Seguro, hermanos, que si nosotros haríamos esto, nuestra relación interpersonal sería diferente. Viviremos en paz. Porque es que yo no lo puedo cambiar a él, no lo puedo cambiar a ella, Dios sí lo va a cambiar. Entonces, sí, pero me está haciendo daño. ¿Por qué no hace esto? De misericordia, porque no sabe lo que hace. Es la vida del torero. Ole, ole. Oye, el capote de la gracia. Porque así como necesito gracia, también necesitamos la gracia. Si vivimos, y con eso termino, si vivimos en la paciencia que no puede ser derrotada, en la esperanza que no puede resultar fallida, y en la preparación que contempla siempre la vida, la luz de la eternidad, por la gracia de Dios estaremos listos para la consumación del plan perfecto del Señor. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu bendita palabra, porque ese Señor que has hablado en nuestro corazón es llenado de gracia en nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos de que hemos sido jueces de otros, hemos querido hacer la obra en otros, hemos querido dar vida a otros, hemos examinado el fruto de otros. Padre, perdónanos, Señor, porque hemos sido como fariseos en muchos momentos de nuestra vida. Padre, ayúdanos a ser testimonio de luz en nuestra familia, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, que realmente podamos vivir una vida que te agrade, amado Padre. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Gracias, Señor, por tu palabra, como leía mi cuñada Adriana ahora, porque la disciplina al principio no parece que sea buena, pero al final tiene un peso de gloria, porque hace una obra perfecta en nosotros. Tú nos disciplinas a través de la palabra, porque eso es la disciplina, no castigo ni juicio, sino disciplinados, enseñados por tu palabra. Padre, ayúdanos a esperar pacientemente en ti, como tu obra está siendo hecha en nuestra familia, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en todos aquellos en los cuales amamos. Padre, guíanos por sendas de justicia y de verdad. Entonces, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.